Ofrecemos todo tipo de masajes, depilación en cera, lipo sin cirugía, rejuvenecimiento facial, glúteos de acero, maquillajes, postquirúrgicos, uñas de todas las técnicas y además cumpliendo con los estándares de higiene y calidad exigidos. Estamos ubicados en la carrera 15, número 826, en la ciudad de Armenia. Contáctanos llamando al 320-605-0275 y recuerda que salud es belleza. Cuando pasa algo bueno hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. Red Empresarial Genvi. Multiplataforma comunicacional al servicio de emprendedores, artesanos, medianas y pequeñas empresas que buscan ser visibles y mejorar su productividad. Red Empresarial Genvi. Creemos en el talento y capacidad de nuestras empresas. Información 316-657-8466. Plusmasradio.com. Emisora empresarial. Engánchate a la vida. Engánchate a plusmasradio.com. Disco Móvil Music Line, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Line para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Escucha, cada miércoles en Plus Más Radio tenemos un espacio para comprender qué son esas cosas que divagan en la oscuridad, qué hacen, por qué están aquí y cómo combatirlas. Un lugar donde nos informarán qué hacer en estos casos. Escúchanos cada miércoles de 8 a 9 de la noche por Plus Más Radio.com. Gritos del más allá. En vivo. Un cordial saludo a todos aquellos que nos escuchan a esta hora de la noche, 8:02 hora Colombia, e iniciamos con este programa paranormal, que lo que busca es informarlos sobre temas muy importantes y también que ustedes puedan conocer un poco de todo este otro mundo que nos rodea, un mundo que sin duda tiene detalles un tanto escalofriantes, pero que no todo es malo. Es así como nace este proyecto, tratando de informar sobre estos temas paranormales y, como dice nuestro lema, informar y no asustar. Buscamos siempre que ustedes entiendan lo mayor posible sobre este mundo, además de eso no tengan miedo y también sepan a quiénes acudir en caso de que algo esté ocurriendo y no sepan a ciencia cierta qué es lo que es. Es así como el día de hoy iniciamos este programa con un tema muy interesante, y es que estamos hablando de las aves del más allá, aves o pájaros,
tienen diferentes nombres, pero que sin duda comparten algo. Y es que en esta temporada, como hablamos de los mitos y leyendas y de las leyendas urbanas, este tema cae como anillo al dedo. Hay temas muy interesantes y muy importantes cuando hablamos de estas aves, y es que también hay que entender algo. Los mitos, las leyendas urbanas nacen con un solo me pasó. Esas historias nacen con esta parte central, una vivencia de alguien que no se sabe quién es en realidad, no se sabe cómo ocurrió a ciencia cierta, pero que sin duda tomó una importancia significativa, y con ello pues se generaron estas leyendas urbanas. Es así como hacemos apertura de este programa, siendo las 8:04 de la noche, saludándolos a todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien de salud, y lo más importante, que en este encuentro ustedes aprendan y también sigan con este mundo paranormal, que sin duda tiene cosas y detalles muy interesantes, pero que no todo es para asustar. A esta hora le damos un saludo muy especial a todas las casas que permiten que este programa llegue a su hogar. Es así como saludamos a Latina Estéreo 98.1. Igualmente le damos un saludo muy cordial a las emisoras Portal fusionradio.carrd.co, anteriormente Portal Fusión.tk, para que lo tengan ahí en cuenta, a siriusradio.carrd.co, Energía Online, y la casa madre de Gritos del Más Allá, Plus Más Radio, por la cual estamos transmitiendo el día de hoy, además de que estamos transmitiendo igualmente a través de nuestro canal de TikTok, Gritos del Más Allá, y desde nuestro perfil oficial de Facebook, Gritos del Más Allá. Así que aperturemos este espacio saludando a aquellos que nos acompañan esta noche, como nuestro compañero Arlex Parra, director de esta casa radial, e igualmente al señor Javier Peña, dueño de la misma. Arlex, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente que está con nosotros a esta hora en Gritos del Más Allá. Estamos en una noche fría, una noche de la semana de los muertos, por así decirlo. Y bueno, estamos en esta apertura de cerrar Halloween y abrir estos portales energéticos y estos portales a lo desconocido, que muchas veces no sabemos el por qué nos encontramos con estas energías, pero que están deambulando por ahí lo están haciendo. Claro que sí, y es que cuando hablamos del tema de las aves del más allá, tenemos unas cuestiones muy interesantes, porque encontramos relatos desde hace muchísimo tiempo, desde hace años ya, y además hay algunos que se han acuñado como culturas populares, o incluso como estos mitos y leyendas que nacen en una comunidad y que crecen y crecen y crecen y siguen estando ahí por lo largo de los tiempos. Hablando de este tema específico, tenemos cosas muy interesantes como el tué tué, también tenemos el ave del mal agüero, el guajojo, igualmente el pollo maligno, que es una de las historias más coloquiales que existen, además el pájaro mosmo, que hace parte de una cultura en una parte muy específica. Estamos hablando de una parte en Colombia que además ha generado una cultura y unas festividades alrededor de esta leyenda, y también el tres pies. Tres pies, sí, señor. Una leyenda que hemos fue vivido todos en Colombia, que todos la hemos escuchado, algunos por un libro de mitos y leyendas colombianos, un libro verdecito que venía de hace ya varios años, y otros directamente por la tradición hablada. Y es que de hecho era muy común oír a los abuelos hablar del tres pies. Es así como iniciamos con esta criatura, este ser del más allá, que además de eso tiene una historia muy interesante. Hay que entender algo: todos los que traemos el día de hoy tienen connotaciones malignas, lastimosamente, pero hacen parte de esta cultura que además de eso buscaba en su tiempo que los jóvenes no fueran rebeldes, que no se escaparan de su hogar, además de eso que no desobedecieran, bueno, que siguieran el camino de la rectitud, obviamente con unos nombres y con unos seres que
sí o sí obligaban a la persona a hacerlo. Es así como encontramos que muchas de estas leyendas directamente atacaban a los niños, atacaban a las mujeres embarazadas, a todas estas personas que se consideraba anteriormente en un estado de vulnerabilidad, y es así como encontramos que muchas de esas historias tienen eso en común, ¿no? Una historia en la cual si usted hace algo erróneo, hace algo que no estaba bien bajo estas parámetros que existían anteriormente, pues lo sencillo era decirle, si usted hace eso, algo lo va a llevar, algo lo va a matar, algo va a hacer que usted no vuelva a ser la misma persona, y además de eso va usted a hacer sufrir a su familia, que es algo muy similar de lo que ocurre con estas historias. De hecho, hablando de esto, tenemos el tema del Tua Tua, que es directamente una leyenda urbana o un mito y leyenda de Argentina. Pero además de eso, como ya les decíamos, iniciamos con el Tres Pies. El Tres Pies se asocia a un mito y a un agüero que especialmente se encuentra en las zonas rurales. Y es que cuenta la leyenda popular del norte de Argentina que el pájaro Crespín es en realidad una mujer que abandonó a su esposo en un momento de enfermedad y que a raíz de esto quiso volver a ayudarlo, pero este ya había sido sepultado por sus vecinos. Ignorando el fatal destino de su compañero, la mujer quiso buscarlo gritando su nombre en el campo: Crespín, Crespín. Desesperada por no hallarlo, le pidió a Dios que la convirtiera en un pájaro para que el grito de este canto le permitiera atravesar el bosque y que las montañas y todos los seres le permitiesen encontrarlo. Aquí encontramos la primera variación, y es que cuando hablamos en gritos del más allá de algún mito o alguna leyenda, siempre encontramos algo, y es muy importante traer a colación esto porque estamos hablando del Tres Pies. El Tres Pies es conocido así, ese nombre específico, en Colombia, y tiene un origen diferente al que encontramos en Argentina. Quise iniciar con esta leyenda que directamente es de Argentina, que es muy similar al Tres Pies porque tiene ciertas cosas similares, ¿no? El tema de que si lo escuchas cerca estás lejos, si estás cerca, si lo escuchas cerca está lejos, y si lo escuchas lejos estás cerca, pero como tal tiene un origen diferente al que conocemos en Colombia. Directamente le dan una connotación de una mujer que hace cierto pacto o hace cierto trato con un dios para poderse convertir en un pájaro, y así que el bosque, o poder comunicarse con el bosque, y que el bosque le permita saber dónde está su marido. Es así como en Argentina le dan el nombre de Crespín, un nombre que es diferente, sí, pero que tiene esta misma similitud con la historia de cómo funciona. Además de eso, entendiendo que también es una historia rural que se cuenta a los jóvenes campesinos de Argentina, y que además de eso buscan también lo mismo, ¿no? Que los chicos sean un poco más fáciles o dóciles a la hora de imponer, de la educación y bueno, todos estos conceptos. Pero hablando un poquito de Colombia, y es que en las montañas de Colombia a esa misma especie se le conoce como Tres Pies y se le tilda de un ave del mal agüero, ya que muchos campesinos la relacionan con un canto de mal augurio, es decir, que alguien está cerca o a punto de morir. Sus conceptos se basan mucho en culturas populares. Hablando de esto, entendemos que en Colombia el límite de vida no era muy amplio en ese entonces, y más entendiendo el tema de la enfermedad y algo. Se dice, según las lenguas, que estos pájaros abundaban muchísimo más, mucho antes, no ahora, como ahora no son tan comunes de encontrar, pero que gracias a esto se encontraban sus cantos en casi todas partes, así que era casi imposible de que si usted lo escuchaba, alguien no se iba a morir, porque estaban en todas partes. Usted tenía una abuela que estaba enferma y escuchaba el crespín, como lo llaman en Argentina, acá lo llamamos el Tres Pies, y se moría su abuela. ¿Usted qué decía? Eso es el Tres Pies. Lo mismo hablamos con el tema de los búhos, que antes se creían que los búhos eran brujas, que realmente no. Los búhos se creían que eran brujas gracias a diferentes malversaciones de los escritos que se encontraban ya hace mucho tiempo, porque lastimosamente el búho es un animal nocturno. Y a raíz de ser nocturno y una ave tan pesada, cuando ellos se posaban en el techo de cualquiera una de las casas, se sentía un golpe como si fuese una persona humana. Y dentro de la ignorancia de las personas, lo que decían es una bruja.
y cuando salían a ver o a tirar piedras para quitar la bruja del techo, veían cómo estos búhos se iban, obviamente porque eran los que estaban ahí. Entonces ahí es donde encontramos estas connotaciones que le dan y que además de eso malversan la historia, porque hay muchos escritos que de hecho tomaban al búho como una figura de sabiduría, de curación y además de eso de entendimiento y de paz. Pero bueno, las culturas van cambiando, hay adaptaciones nuevas, hay religiones que entran y malversan cosas, eso no es un secreto para nadie, y especialmente con el búho, lastimosamente, se le tildó por muchos años de que eran brujas y que además de eso había que sí o sí cazarlas. Es así como encontrábamos muchos problemas anteriormente con la especie de los búhos porque se estaban agotando. Actualmente ya está todo nuevamente regulado, pero en ese entonces es lo mismo como si alguien le dice a usted que tal cosa es mala, que hay que matarla. La gente, creyendo que es mala y creyendo que la solución es matarlo, van y lo hacen. Esto pasó con los búhos. Igualmente con los tres pies. Anteriormente el tres pies era un ave muy común, era tan común como los payasitos, como el mirrey, como muchos de estos pájaros que están aquí en el Quindío y en Colombia. Y lastimosamente por esta misma cultura de que el tres pies era malo, pues los empezaban a matar. Directamente, si alguien veía un tres pies, lo mataba porque supuestamente si había escuchado el canto, ya era que alguien iba a morir. Entonces, si lo mataba, esta maldición se quitaba. Obviamente, hablando de estas aves del más allá, lo que buscamos es mostrarles a ustedes esta cultura que existía a raíz de los pájaros, a raíz de las aves, y entender también y comprender que todas estas historias, a pesar de que son parte fundamental de los mitos y leyendas de cada país, muchas de ellas sus fundamentos no son claros, no son precisos y son más dados a yo pienso que, y no tienen un fundamento digamos bien consolidado para decir esto es o no es. Es así como iniciamos esta noche de misterio siendo las 8:15 hora Colombia con el tres pies y que bueno, ya ustedes lo conocen en Argentina como Crespín. Estos seres que son tan interesantes, que tienen una cultura paranormal encima, que le hemos dado nosotros también, hay que entender eso, pero que además de eso siguen siendo una cultura interesante y hay que tener algo muy en cuenta. La fe es lo que hace las cosas y si en muchos tiempos y muchas personas tenían la fe de que estos pájaros, el crespín o el tres pies, tenía esa connotación maligna, lo más probable es que generara ciertas modificaciones. Eso tiene un nombre específico y de hecho es la actividad espontánea, que es dependiendo de la gente lo que crea, lo que piense o cómo quiere moldear su realidad va a ocurrir. Es así como iniciamos, como ya les decíamos, con el tres pies. ¿Qué opina, compañero Arlex? ¿Cómo lo ve? No, hay muchas historias acerca de estas aves y hay muchas historias que se van, digamos que, dando con tintes de desinformación, con tintes de miedo, con tintes de una historia simplemente cargada de mucho temor. Lo decía y lo explicaba usted muy bien con los búhos, pero obviamente no se puede negar la presencia innegable de las brujas, no se puede negar la presencia innegable de los espíritus y de todo este tipo de cosas que suceden alrededor de muchas personas. De hecho por eso hay cazabrujas y por eso hay gente que sabe colocar la sal, sabe colocar la mostaza, sabe colocar ese tipo de trampas para las brujas y que también de hecho en algún momento estas tomaban forma de, o sea, transmutaban. También, exacto, entonces hay que también traer en cuenta esa situación porque eso pasa. Claro, y era una realidad. Y hay que entender algo, si usted dice, digamos usted es una persona de ese tiempo y dice no, los búhos son brujas, la bruja ¿qué va a hacer? Se va a convertir en búho porque ya la gente dice que eso es un búho y automáticamente lo que hace es que reduce la población de búhos y así la gente ya al ver que no cambia las cosas porque no todos los búhos son brujas, pues la gente va a dejar de perseguir a los búhos. Claro. Es un pensamiento en el cual se lleva y además de eso, pues lo que busca directamente es salir de eso. De hecho pasaba con los gatos, Arlex, cuando hablábamos de este tema de los gatos negros, el gato negro no es malo, de hecho, no. El gato negro es un gato común y corriente. Como un gato blanco, Ajá. Como un gato pardo, como un gato de cualquier color o de cualquier capacidad entre manchas y rayas, lo que quiera. Eso no tiene nada que ver. El hecho es que cuando usted le da una connotación de energía,
y lo hemos visto hasta en las películas, y no es cuento y no es carreta. Muchas de las películas tienen algunos tonos o algunos toques de información que obviamente pues lo aumentan para que sea más espectacular el tema, para que sea pues mucho más miedoso, y bueno, en fin, pero los gatos sí tienen relación con el más allá. Los gatos sí tienen una conexión. De hecho, muchos animales lo tienen, las vacas, los perros, los gatos. Es que digamos que tienen esa conexión como espiritual, y ven todo ese tipo de cosas. Algunos no necesariamente tienen que ser al 100% reales, pero sí perciben ciertas cosas que nosotros no percibimos con nuestra energía o con nuestra misma actitud, porque uno a veces se cierra a no creer, y al no creer o al negarse al conocimiento o al negarse a la conexión, pues obviamente usted va a adolecer de esa conexión. Pero es muy puntual lo de las aves, porque lo que son las aves y este tipo de animales se pueden, digamos que transmutar y todo. De hecho, también hay historias de hechiceros que se convierten en perros lobos. De hecho, también por eso sale el tema de los hombres lobos, nahuales y todo este tipo de cosas, que definitivamente pues en la historia están algo de cierto a detener. O sea, en un mínimo o un máximo de realidad puede existir, y pues no hay que negarnos a las realidades. Hay cosas que uno dice no hay lógica, y pues si carece de lógica, no es que sea cierto al 100%, pero algo debe tener en relación con nuestra realidad. Exacto. Y cuando hablábamos del tema del tres pies, antes de que se me acabe de ir la paloma, hablando de aves, en las cárceles, cuando llegaba este animalito y se posaba con el pico hacia afuera, las internas decían que alguien iba a salir. Pero cuando el animalito se posaba con el pico hacia adentro, las internas mismas interpretaban que iban a llegar más reas, más presas, más reclusos. Entonces, cuando uno ve ese tipo de energía que le entregan a simplemente a un animal, simplemente a un ser que existe o que coexiste con nosotros, y que ya le empiezan a dar tintes súper especiales o llevados de una realidad mucho más alterada a lo que puede ser, pues ahí es cuando nosotros empezamos a decantar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay de cierto, qué es lo que hay de real, y si esto en realidad nos va a perjudicar. Muchas cosas están en nuestra psiquis, muchas cosas es energía que le ponemos a una situación. Tanto sobrepensar una cosa como no tenerle miedo, no tenerle respeto, también tiene su problema. Entonces, y que además de eso, depende de lo que usted le ponga a esa fe, eso va a funcionar o no. Lo hablábamos ya con muchas cosas. Le damos un saludito muy especial a Adriana Mazaeda, que nos dice buenas noches, un saludo desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante, y pues también nos comenta que fue compartido en Zona Cero, en WhatsApp y también en Facebook. Un saludo para ella, para Marcelo Fernández y todo el equipo de Zona Cero Lo Paranormal, como Doctor Escalofríos. También un saludito para los chicos de Aire Paranormal, Exploración Paranormal, y a todos aquellos que se conectan a esta hora. Y entre estas otras aves del más allá, encontramos una que se llama el tuetue, o que también se conoce como el chonchón, o también totue, que hace parte de una cultura muy interesante, Arlex, y es que es una criatura que pertenece a la mitología mapuche y posteriormente fue asimilada a la mitología chilena y en algunas regiones de Argentina. Todo está muy conectadito ahí, y es que se relaciona o se cree que el mito está basado en alguna especie de un mochuelo que hace parte también de una cultura pequeña. Y esto hay que entenderlo también, hace parte de estas tradiciones habladas que van pasando por generación y generación, y además de eso que tienen las mismas connotaciones que estábamos hablando. Se utilizan para que la gente siga ciertos comportamientos, no salga a horas indebidas y bueno, muchas cosas. Y es que cuenta la leyenda que el chochón o el tuetue es una presencia maligna y muy temida en las zonas rurales y urbanas, aunque hay menos probabilidad de que aparezca en la ciudad. Y esto solamente en Chile, aunque en otras de las culturas y en otros países se encuentran. Donde tiene acuñado este término es en Chile, y el miedo de esta criatura se debe a que es un ser que realmente lo que busca es hacer daño, y también se relata que es un brujo
o una bruja de un nivel de poder muy alto, que además de ese conoce la forma de transformar a la gente en diferentes cosas y cambiar el pensamiento. Además de eso, se conoce que doblega la voluntad de las personas, llevándolas a un destino no muy bonito, por decirlo de alguna manera. Además de eso, al ser una bruja o brujo de alto nivel, pues pueden volar convirtiéndose en este pájaro, en el chochón o en el tuetue. Además de eso, se tiene en cuenta de que estos animales tienen propiedades mágicas y que si en algún momento alguien caza una de estas especies, pues tiene ciertas connotaciones curativas o de ayuda a la persona que lo haga. Obviamente desde aquí empezamos a ver cosas que hace parte de la cultura popular y obviamente hay que encontrar y mirar con una lupa todo lo que ocurra. Además de eso, se dice que estas criaturas lo que buscan es sin duda alimentarse de la presencia de las personas, de la energía y a ciencia cierta lo que busca es doblegarlas para que cumplan ciertos objetivos que ellos quieren y que sean muy específicos. Además de eso, hay algo muy importante para tener en cuenta, que hay formas de repelerlos o de evitar de que ellos tomen cierta fuerza. Se dice que estos seres no atacan primero cuando la persona tiene un estado de ánimo muy fuerte, es decir, felicidad, pero que también si la persona está con un tono de ánimo muy bajo, es decir, ira de estas ya muy fuertes, los animales o estos seres, brujos o brujas, lo que hacen es que pasan de largo de la persona, porque primero, para doblegar la voluntad de alguien muy feliz o muy enojado, se vuelve un trabajo muy complejo, porque toca que dejarlo en un estado casi neutral, y para ellos es un trabajo que es muy arduo. Además de eso, la forma como lo relatan es una forma en la cual tiene ciertas limitaciones, por ende ellos lo que hacen es pasar de largo. Así que una forma de las cuales se puede evitar un tuetue o un chochón es directamente buscando un recuerdo feliz, un recuerdo que te dé esa chispa y que además de eso evite de que te lleve. Pero también tenemos la contraparte. Obviamente es complejo porque un estado de cólera lleva a otras cosas, son bajas vibraciones de todas formas, y por permiten acá que otras cosas estén ahí. Dice Adriana Masaya, convengamos que hay aves nocturnas y por el misticismo dice que son brujas. Sí, eso lo hablábamos con el tema de los búhos. Sin duda todos estos animales que están en el horario nocturno, por decirlo de alguna manera, le dan ciertas connotaciones malignas, porque de hecho, hablando de esto, para las culturas anteriores, incluso para nosotros, en un estado ya muy involucionado, se podría decir entre comillas, la oscuridad era malo. La oscuridad siempre ha dado miedo. Siempre ha dado miedo. Entonces todos aquellos que dominen o reinen la noche, para el humano, desde culturas muy antiguas, incluso desde el inicio del tiempo, van a hacer cosas malignas, así no lo sean en su totalidad. Hay que entender eso también, y ahí es donde encontramos estos detalles de que todo lo nocturno tiene connotaciones negativas. Sí, como la noche sin luna, la noche de oscura. Noche con luna creciente. Con luna llena. Luna llena, bueno, todo ese tipo de cosas va a tener siempre una relación con el misticismo. Pero ahora nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con más aquí en Gritos del Más Allá. En un momento estamos con ustedes a través de este espacio. Se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia.
cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. En Plus Más Radio, la música suena como la imaginas. plusmasradio.com. Plusmasradio.com, emisora empresarial. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. En vivo. 8:30 de la noche y continuamos en Gritos del Más Allá. Un encuentro de cultura en el tema paranormal y además de eso hoy tratando estos mitos y leyendas urbanas que van directamente de estas aves del más allá, como titula nuestra pieza del día de hoy. Y es que continuando con esta historia del tui tui o del chochón, encontramos cosas muy importantes, y es que para que el brujo o la bruja logre esta transformación debe untarse un ungüento mágico en la garganta. Esto permite que se desprenda su cabeza del torso, quedando el torso inmóvil, ya sea en una silla, en un lugar, pero su cabeza tiene una transmutación muy interesante, y es que desde su cabeza salen unas patas con buenas garras, sus orejas se convierten en las alas y bueno, toma o adopta una forma muy similar a un búho, lo que hablábamos hace un momento. Gana cierta agilidad, gana cierto poder más allá del que se puede tener, además entendiendo de que puede volar, eso es una cosa muy importante, pero además brujo o bruja debe recitar lo siguiente: sin Dios ni Santa María, con lo cual el diablo tiene permiso total para otorgarle mucha más fuerza y además de eso de llevarlo. En caso de que este brujo recite mal las palabras o haga mal este conjuro, entre comillas, directamente caerá al suelo, teniendo que volver a levantarse. Es una forma en la cual digamos que el diablo castiga por no permitirle tener o apadrinarlo en ese estado de conversión. Pero también hay algo muy importante que deben tener en cuenta los brujos o brujas, según esta leyenda, es que deben tener más ungüento de mágico de que se deben echar en el cuello a la hora de volver a unir su cabeza con el torso. En caso de que alguien lo esconda, en caso de que no esté, en caso de que no sepan dónde lo dejaron, el tui tui no puede volver a su estado normal, a su estado corporal, a su estado humano, y lo cual va a hacer es lo siguiente: al no poder hacerlo, pues el tutui lo que hace es que muere, no de una forma bonita, sino que el brujo o bruja pierde el control total de su cuerpo, del cuerpo que ha adoptado con forma de búho, haciendo que suba a lo más alto y cayendo en picada hasta el suelo y que ocurra lo que ocurra. La gravedad hace su trabajo y mata a estos brujos. Usted me hizo acordar de un tema que se vuelve chiste, y es un chiste de hecho, que es un man que te da cuenta que la mujer es bruja. Sí. Le dice, me tiene que enseñar porque si no entonces le pego. Entonces la bruja asustada le dice, listo, hágale, suba hacia un techo conmigo a un segundo piso, un tercer piso, y recite esto para, o sea, cuando la bruja inicia, eso tiene cierto nivel también de realidad. Cuando la bruja va a iniciar a alguien, lo tiene que llevar. Sí. La iniciación, por eso se llama iniciación. Entonces en este chiste o en esta historia, la bruja le dice al man, tiene que decir sin Dios y sin Santa María.
Entonces el man del susto en un tercer piso, en un techo, el man dice, creo en Dios y en Santa María, y ¡pum!, se pega su riendazo. Entonces, ese tipo de situaciones que tienen que ver con la iniciación, con la conexión, con saber este tipo de, ¿qué podemos decir? De palabras, de iniciaciones, o de ritos, o de, bueno, como lo podemos encontrar. Muchas veces andan en el ámbito popular y se vuelven una historia más, o se vuelven un chascarrillo, un chiste, se vuelve algo como para contar en una reunión mientras uno se toma, no sé, un vino o un café, qué sé yo. Pero muchas de esas cosas tienen mucha realidad, y cuando nosotros miramos esto con profundidad hay que decir, de verdad, esto sí puede estar sucediendo, esto sí puede estar pasando, esto no radica en lo ilógico. ¿Cómo voy a desprender mi cabeza del cuerpo, por ejemplo? Entonces mire que a veces esos análisis son un poco difíciles de tragar, de aseverar, o de, digamos, de consumir, o de adquirir, o de entender. Y cuando uno entiende esto y uno dice, bueno, hay unas posibilidades muy grandes en el mundo espiritual, en el mundo energético, en el mundo de la conexión con el más allá, y es cuando en realidad las cosas empiezan a tomar otro sentido de otras realidades que no conocemos. Y es que hay que entender eso, ¿no? Hay muchos chascarrillos actuales que toman ciertas connotaciones reales. Lo encontramos con el de la muerte, Arlex, que lo habíamos tratado el Día de Brujas, en nuestro especial, que hablábamos de, bueno, como el que vine a buscar no está y está usted, me lo llevó usted. El tema de no poderse ocultar de la muerte. Y es que en este tema específico, el chochón o el tuetue muere, porque pierde primero el control del cuerpo y se estrella contra el suelo, y además de eso quedan dos cadáveres, uno el del búho y otro de un cuerpo decapitado. Y es ahí porque encontraban muchos relatos que decían que eran ellos o eran estos brujos, porque se encontraba un cuerpo decapitado y un búho muy cerca al mismo cuerpo. Entonces ahí empezaban a estar estos rumores, estas historias del tuetue, chochón como también se le conoce, y entonces que el brujo no lo logró hacer. Pero también encontramos, como siempre, personas ventajosas. Hablando de ventajosas, es personas que tratan de hacer algún trato, personas que tratan de aprovecharse de alguna necesidad de este tipo de seres, aunque pues no es aprovecharse en su totalidad, que lo que hacían era, si encontraban el cuerpo decapitado del tuetue y no veían por ahí el búho, lo que hacían es que tomaban el ungüento, y cuando llegara el tuetue no le permitían agarrar el ungüento, lo enrollaban en algún dije protegido, en escapularios, bueno, este tipo de cosas, y cuando lo tenían así, entonces le decían al tuetue, si usted desea regresar a su forma humana, a su forma normal, hagamos un trato. Usted es un brujo de gran nivel, haga que mis cultivos que mis cultivos sean muy buenos, que tenga dinero, que la gente me desee, bueno, muchas cosas. De hecho, es muy similar como lo encontramos con el pañuelo rojo, que también es un mito y una leyenda muy interesante, que es un pañuelo rojo y que con ese pañuelo lo que usted hiciera se hacía realidad. Y además también el que convertía todo en plata. Son dos pañuelos diferentes, pero encontramos que la gente, a raíz de todas las historias y todas las épocas, lo que busca es doblegar a este tipo de cosas que no son buenas para un beneficio propio. Claro, de hecho los genios o los jinn, de ahí sale, y la cultura popular los volvió algo bueno, pero los genios en realidad es totalmente lo contrario a lo que la cultura popular o Hollywood nos presenta. De hecho aquí Adriana Masaya nos decía ahorita en uno de los comentarios que ella tiene 2 michis y que pues no son malos, o sea que Hollywood volvió esto una condición recurrente, pues obviamente para vender películas, y eso también lo sabemos con Viernes 13, con bueno, una cantidad de películas, y también de las historias japonesas que hemos hablado también, como La Niña del Aro, cosas que poquito rayadas más allá de pronto de una realidad, o que de pronto no sabemos que en realidad haya pasado y sea este tema muy popular. Pero en el tema de las aves también hay que entender muchas cosas, y vamos a pasar a otro, y algo al lado también, pero que no es ave, sino las mariposas. Sí. En el mariposario que tenemos en Calarcá, en el municipio de Calarcá, aquí en el Quindío, nos enseñaba muchos
de la gente que tiene que ver con el tema de las mariposas, que la gente le metía mucho misticismo o mucho miedo a una mariposa grande negra o café. Entonces decían, no, es que alguien se va a morir, es que me llegó esta mariposa negra aquí a la casa, entró, revoloteó, alguien se va a morir. Y muchas veces las casualidades o las causalidades dan que precisamente esta persona o una persona murió de la familia y le echan culpa a la mariposa. La mariposa no tiene nada que ver con ese tipo de cosas, pero pues si usted le entrega esa energía, cada vez que va a pasar algo, pues una mariposa casualmente va a llegar a su puerta, a su ventana, a su cuarto, a su... bueno, no sé. Entonces también hay que hacer ese análisis profundo de lo que hay en cuanto a otros insectos, otros animales que les dan unas connotaciones bueno, obviamente hay connotaciones espirituales, como cuando usted entra a hacer yagé y este tipo de cosas, que no es recomendable para hacerlo por deporte, sino si usted tiene un nivel de espiritual, de entendimiento bastante amplio y en realidad quiere hacer la conexión, pues hágalo. Pero hay gente que se ve en el espíritu del jaguar, hay gente que se ve en el espíritu del lobo, en el espíritu del zorro, bueno, una cantidad de cosas que son conexiones, y mire que esas mismas conexiones o también se ven reflejados en águilas o en animales que son libremente voladores, y uno pues el sueño de todo hombre es volar. Entonces sí, mire que ser libre. Entonces mire la capacidad de lo que tenemos a la mano, y muchas veces lo estamos digamos que haciendo algo totalmente transversado, totalmente dañado, totalmente loco. Y es así como encontramos también esta misma ignorancia, como lo decía Adriana Masaeda, con el tema de los animales, ¿no? Muchos de ellos pagan una creencia que no tiene fundamentos en muchos casos, en otros que directamente estos fundamentos o esta intención fue dada por el mismo hombre en su búsqueda de respuestas, ignorantemente culpando a lo primero que se atravesó. Pero además de esto, como ya hablamos del tuve, la gente conocía este relato, y además de eso buscaba directamente si podían encontrar estas cabezas decapitadas. Y es que en épocas muy interesantes lo que se hacía era eso, buscar y cazar tuve, no el pájaro sino el cuerpo, la cabeza decapitada, para poder hacer tratos. Entre esos hay leyendas como una casa construida a raíz de un brujo que ayudó, un puente, muchas más de esas cosas que obviamente no quedaron bien, porque hay que entender algo. En todas las historias Arlex paranormales o mitos y leyendas, cuando usted obliga a una entidad a hacer algo, la entidad nunca lo hace bien y siempre queda con alguna cosita, algo no funciona, algo queda ahí. Entonces hace parte también de estas historias como del tuve, que si la gente, por ventajosa entre comillas, adquiere a la fuerza los servicios de este brujo, no va a quedar bien. Y es que hay que entender algo que aplica tanto en lo paranormal como en este plano material. El camino fácil se va fácil. Sí. El camino fácil nunca es el... Lo que llega fácil se va fácil. Se va fácil. Entonces hay que entender eso. Eso es de primero de preescolar. Si usted todo lo quiere fácil, pues también tiene que saber que lo que usted quiere fácil se va también muy fácil. Así que mucho cuidado con eso, entendiéndolo en el tema terrenal y en el tema espiritual. Si usted quiere tener un contacto rápido con un muerto, su fácil ¿cuál es? Venga la ouija. O su fácil ¿cuál es? Hagamos tal cosa, un pacto o algo. Va mal. Si usted quiere estar con alguien, hagámosla fácil. Le pago a un charlatán, a un brujito, que hay algunos que eso es el peligro, que hay algunos que sí conocen temas y le hace el amarre y bueno, está con esa persona, pero cuando el amarre se rompa, ¿qué? Si la persona no quiere estar con usted, lo que va a hacer es secarla, va a hacer que esta persona primero pierda su libre albedrío, algo que obviamente todos tenemos, no con ese nombre específico que le dio ciertas escrituras, pero sí la forma de que uno decida por uno mismo. Y cuando usted le quita ese único, o esa única cosa que tiene una persona, lo que hace es un daño, ni el berraco. Sí, irremediable. La libertad de decidir es algo totalmente importante y que nace con nosotros. Que nace con nosotros, y cuando nos condicionan a no poder decidir o nos condicionan a algo que no queremos, pues
la capacidad de nosotros de generar resistencia va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, cuando llega un brujito de estos o una persona de estas a través de la magia negra o de la magia de la intención, a veces la intención viene en dos capas, la buena y la mala. Yo siempre hablo de dos cosas aquí. No hay estilo, aquí el único estilo es el equilibrio, pero siempre hay dos intenciones, la buena y la mala. Cuando usted intenciona algo con mala energía, pues eso se va a volver el doble y el triple. Cosa que no pasa con la buena energía. Debería aplicar ese ritmo para las dos cosas, para las ¿no? dos, y a la misma forma. Y de la misma forma. Entonces, por eso la gente de buenas intenciones, y por eso lo decían muchos, de buenas intenciones no vive el mundo. Sí. Y es una frase que viene acuñada desde tiempos atrás y cada vez coge más relevancia, porque uno puede tener buenas intenciones, pero pesan a veces más esos pensamientos de envidia, esos pensamientos de mala energía, de ese veneno que uno a veces está tomando y se está haciendo el daño, y la gente no entiende eso. Por eso a usted le parece que una úlcera, que a usted le parece un dolor X o Y, por un no perdón, por una cantidad de cosas, y cuando usted se conecta con esa energía o le echa la culpa a un pajarito porque canta, entonces usted ya le está metiendo una intención, y esa energía de la intención es la que le da poder a esas cosas para que le sigan pasando a usted más situaciones una y otra vez. Y usted la intención de que no le gusta la fila, pues está pensando que no le gusta la fila, que no le gusta la cola, que no le gusta los lugares atiborrados, y eso es a lo que usted le está metiendo una intención, una energía, está pensando siempre en eso. Y eso es lo que pasa con muchas de estas situaciones que tenemos en el campo. Cuando el ave se posa en la noche en un árbol, no necesariamente tiene que ser en el techo, de la casa, y entonces usted se pone a mirar o a observar de pronto desparchadamente o desparpajadamente, usted a mirar el animal, y el animal lo empieza a mirar a usted, y usted empieza a llenarse de terror. Usted dice, ay no, ahí hay una bruja en el palo de mangos. Entonces ahí cuando pasa esas cosas que son tan puntuales, la gente le está dando una energía de intención. Hay que intencionar lo mejor posible y evitar esa conexión con el miedo. Claro que sí. Continuando también con este tema, Arlex, tenemos otro de los pájaros del más allá, o que son considerados malditos, y estamos hablando de uno que de hecho nunca lo había escuchado, no sé si usted lo haya escuchado, ya le digo el nombre, pero que tiene una historia, digamos, un tanto compleja, porque podría ser muy similar al crespín y al tres pies, pero como lo relatan es más agresivo y ocurre de una forma inmediata. Estamos hablando del pájaro mosmo. ¿Usted lo conocía o lo había escuchado? El nombre no, de hecho no, es primera vez que lo escucho. Y es que hablando de este pájaro mosmo, es una cultura muy arraigada que pasa de voz a voz, y pues dice lo siguiente, ¿no? Según el cuento, posee un solo ojo, una sola pata, y si alguien lo llega a ver, muere de forma instantánea. No hay tiempo de que usted haga algo, no hay tiempo de que rece a nadie, nada, se muere. Pero eso no es el mismo pollo maligno. No, el pollo maligno tiene ciertas connotaciones diferentes. Si usted escapa del pollo maligno, se salva. Sí. Pero del mosmo no. Okay. Si usted lo ve, automáticamente murió. Okay. No hay forma. Además de eso, que hay que entender que es un ave nocturna y que ese único ojo que tiene y esa única pata que tiene le dan cierto tono, para ser más específicos, humanoide, porque es un ave muy grande y claro, al solo tener un pie se posa técnicamente derecho y da un aspecto de alguien que tiene una túnica. Cuando el mosmo lo mira, el ojo que tiene es un ojo rojo, negro, un ojo rojo grande con la mitad o donde sería la pupila totalmente negra, vacía, y que además de eso reluce en la oscuridad. Bueno, entonces técnicamente ¿quién lo vio y sobrevivió? Para poder salir con eso. Ahí es cuando uno le mete un poquito de lógica, ¿no? Sí. Si nadie sobrevivía y hay muchos mosmo, dibujos de él. Por eso, ¿por qué? ¿Cómo sobrevivió uno a eso si usted lo ve, se muere? Entonces ahí hay que meterle un poquito de lógica. Interesante. Y le tengo esa lógica, ya se la cuento. Bueno, está bien, ¿no? Sí, le cuento la lógica. Una vez. Bueno, y es que aquí vemos con la segunda parte de este. Voy a terminar de decir las cualidades y ya les digo por qué la gente lo retrata, y hay varios dibujos de él. Además de eso, se ve como una lechuza.
Y bueno, también hay que entender de que si llega incluso a una casa y se posa sobre el techo, si usted no lo vio, pues no se murió. Pero si se posa sobre el techo, quiere decir que alguien que vive en esa casa se va a morir. Entonces digamos que es como un enviado de la muerte, en cierta forma, como lo relatan. Y ahora vamos a esa parte. ¿Por qué tan específico saber que tiene un ojo, que tiene una pata, si se supone que si usted lo ve se muere? Y es que esta historia viene también con un complemento, que es el único complemento que se encontró, y es directamente con un cura. Okay. El cura, lo que ha pasado de voz a voz y lo que se puede leer, no estamos diciendo que esa sea la verdad, pero lo que se encontró entre todos los relatos es que el cura, cuando iba caminando, después de ir a hacer una peregrinación, regresando ya a donde vendría a ser su capilla, ve como el ángel San Gabriel estaba en la capilla esperándolo. Y él dice, lo que dicen ahí es que se pregunta el por qué lo puede ver. Y que al verlo, escucha algo detrás y voltea a mirar y ahí está, el pájaro Mosmos. Y que además de eso, cuando el cura lo ve, obviamente empieza a desplomarse, y que según el dicho de esta historia, y que al ser la única persona que lo pudo ver y sobrevivir, quiere decir que el ángel lo protegió de su muerte, entendiendo también su posición en la iglesia. Aquí hay algo muy importante, Arlex, porque la única historia, y como nace la historia en parte, es por el cura, por esta persona. Y ahí es donde yo llego a preguntar, ¿el pájaro Mosmo es real o la iglesia en ese lugar específico creó el pájaro Mosmo para evitar que la gente saliera de noche? Porque solo aparece en la noche y es muy curioso porque la muerte es inmediata. Si usted sabe que hay un pájaro en la noche, que si usted lo ve se muere inmediatamente, usted sale en la noche. Pues obviamente no voy a salir, me voy a cuidar y me voy a encerrar en mi casa y todo ese tipo de cosas. Pero de hecho en el mundo espiritual a uno le dicen que no debe salir, de noche, porque en la noche está el libre acceso a las almas y a los que están condenados, a los que están libres, los que no saben que están muertos. O sea, si a eso nos vamos, tiene demasiado sentido, ¿sí? Porque hay una libertad muy amplia en cuanto a la conexión con el mundo de los no vivos en la noche. O sea, es importante también tener eso claro. Pero entonces vea, ahí es donde empezamos a hablar y a entender. La iglesia, más que nada, ha tomado ciertas cosas específicas como estos sucesos, ¿no? Si usted hace tal cosa se muere, si hace tal cosa se va al infierno. Y teniendo en cuenta esto, vemos que es probable que esto sea una historia, un mito y una leyenda que nace a raíz de alguien que estaba, un cura, digámoslo de alguna forma, que está aburrido y dijo, no quiero que nadie salga en la noche. Entonces inventemos esta historia. Anteriormente, obviamente, le atribuían la muerte de la gente a las brujas, que la gente se moría o que si algún animal se posaba en el techo, se iba a morir alguien. Pero no siempre de hecho, era así. también con el cuervo. Si usted mira las historias de Edgar Allan Poe, hay una que está dedicada solamente al cuervo. Y entonces el cuervo está en el dindel de mi puerta y empieza a narrar una historia acerca de este cuervo que lo está vigilando, que lo está acompañando, que hace relación a su amor. Técnicamente lo está llevando a la muerte. Exacto. Entonces mire que de todas formas sí hay unos tintes de realidad y unos tintes oscuros en este tema, porque pues no puede ser que haya tanta malicia o tanta maldad de que solamente una persona lo pudo ver. Pudo ver y ya. Entonces, sí, es complejo. Y es que de hecho se dice que este mismo mandó a pintar un mural en su capilla para que la gente pudiese saber cómo era el Mosmo. Obviamente, la gente cómo iba a verlo, si lo veía se iban a morir. Si lo veían se iban a morir, o sea, entonces... es ilógico. Es que es muy ilógico, o sea, yo le voy a decir, vea, este es el diablo, pero solamente lo puedo ver yo. Una vez. Y si lo veo otra vez me va a matar. Sí. Entonces, hay cosas que a veces como que sale de la locura. A la fuerza de la realidad no cuadra, no embona, no hay una claridad para uno decir esto es. Y lo más berraco de esta historia, berraco es una palabra coloquial aquí en Colombia. Lo más difícil de esta historia es que a raíz de esto se generó una cultura muy amplia en el lugar donde ocurrió la historia. Porque la gente, primero, no volvió a salir en la noche, segundo, todos iban con escapulario y rezando porque no se les apareciera el Mosmo si tenían que trabajar, o los leñadores que tenían que ir y les cogía la noche. Entonces digamos que fue
tomémoslo como un marketing, una campaña de marketing exitosa, porque hizo que todo el pueblo se volviera creyente de la noche a la mañana. Y eso también funciona. Y eso también funciona. Entonces ahí encontramos connotaciones muy interesantes a la hora de hablar, y además hay que entender algo: el mosmo es un pájaro real. El nombre específico ya en un momento se los doy, pero encontramos como a veces la gente tratando de doblegar la misma creencia de las otras personas, o de tener cierto control en alguna parte o en algún tema específico. Lo que hace es que vuelve y mete en un tabú a algún animal que no tiene absolutamente nada que ver con este tema. Y bueno, que también hay que entender de que al final de cuentas los que sufren son estos pobres animalitos. Imagínese uno viendo un avestruz y lo confunda con ese animal. Con ese animal. Porque el avestruz es grande, se ve imponente, y en la noche imagínese. Y es que lo más algo berraco parecido, por ejemplo, a eso. Es que el animal de hecho no es tan grande. Pero en la historia, obviamente, cuando encontramos estas historias que son así, todo lo exageran. El pájaro como tal se llama Nyctibio urutau. Así es el nombre específico del pajarito, que tiene de hecho un canto bonito. Estábamos escuchándolo acá fuera de micrófonos, y es un canto que... Por acá dice José Alfredo Gómez Morales: buenas noches desde México. Acá en México relacionan a las lechuzas blancas con las brujas. Bueno, por acá les pongo el sonido de este animalito. Ya, ese es. No es nada del otro mundo. Es que hay gente que se llena de miedo simplemente con un sonido. Con un sonido. Con que se cayó un plato en la cocina que usted dejó mal puesto. Entonces ahí usted ya lo relaciona con un espíritu maligno o con un poltergeist, y no necesariamente usted solamente colocó el plato mal colocado y el plato se cayó. Pues, obviamente la fuerza de la gravedad, del viento, un mínimo temblor, una vibración, o sea, son muchas explicaciones. Uno no se puede llenar de terror por cualquier cosa que va pasando. O Primero, como las puertas cuando usted las abre, las tira, que chillan y que se ríen, que se ríen. Que uno dice, bueno, hay que echarle aceite 3 en 1 o agua bendita. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerle, digamos que una precisión bastante clara para no caer en miedo irrisorio y darle energía a algo que en realidad con nuestra propia energía va a generar esa, digamos que lo que usted está creyendo se vuelva real. Se vuelva real. Entonces sí. Y también la invitación desde Gritos del Más Allá es: primero miren, piensen, analicen antes de darle una connotación paranormal. No todo lo que ocurre en un hogar es paranormal. De hecho, la mayoría no lo es. Así que si a usted le gusta ver muchas peliculitas paranormales de esto, tiene que entender que casi el 80% no tiene ningún fundamento real. Así que muy pendientes con eso. Y además le hacemos la invitación de que esta semana, a través de nuestro TikTok, estaremos hablando de uno más que se ha vuelto muy viral. Estamos hablando del Opium Bear, que hace parte de unos pájaros árticos, que hace poco se volvieron muy famosos porque son más grandes que nosotros los humanos. Tienen una medida entre 2,30 metros, 2,40 metros, y que tiene connotaciones muy interesantes, como conexiones muy raras en temas de energéticos y muchas cosas ahí, pero que los invitamos a nuestro TikTok a que vean la realidad de esto. Fue un relato o una leyenda urbana que se volvió muy famosa hace este mesecito, finalizando octubre, y bueno, aún sigue estando en muchos lugares como tendencia, como en TikTok, como en Facebook. Así que los invitamos a saber la realidad detrás de estos Opium Bears, que hacen parte de unos pájaros árticos que, bueno, tienen cositas que a veces engañan. Es así como llegamos al final de esta transmisión. Sí, señor. Le damos un agradecimiento a nuestro compañero Arlex Parra, a Hugo Ernesto Arias, que el día de hoy no nos pudo acompañar por motivos personales. Pero estuvo ayer. Haciendo las entrevistas del 31 de octubre. Del 31 de octubre. Ustedes pueden ver esto a través de Gritos del Más Allá en Facebook, o directamente en Gritos del Más Allá en .card.co. Ahí sí, también señor. pueden encontrar
todo el enlace para que ustedes estén con nosotros en todos estos temas. Recuerden que nosotros estamos informando, no estamos generando aquí ni likes, ni estamos, pues obviamente si llegan bien, pero la idea es que ustedes conozcan, empiecen a manejar su energía, empiecen a manejar su intención. Cuando uno es bien intencionado, debería multiplicársele a uno esas buenas intenciones, pero recuerde que lo malo se multiplica y lo bueno es más difícil de encontrar. Entonces hay que empezar a pensar en positivo, propositivo y entregar las energías y las buenas vibras al universo para que nos podamos encontrar con gente que vibre al mismo nivel que nosotros. Yo soy Arlex Parra, Arlex1009 en redes sociales, y los invito para que sigan conectados con nosotros en Gritos del Más Allá esta semana, que estaremos en TikTok con el señor Alejandro Ledesma, director de este maravilloso programa, director y creador de este programa. Y pues nada, yo me despido. Alejandro, muchas gracias por invitarme otra vez a este programa. Con mucho gusto, compañero Lex, y a todos aquellos que nos escucharon. 8:59 hora Colombia, y como le diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada tu hogar. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @amorfoda_AXM.